Una voz surgió de la oscuridad en una sala de Londres en 1966. No provenía del medium, sino del aire mismo. Se identificó como Mr. Biggs, un hombre que había muerto leyendo el periódico en su sillón. Lo que contó después estremeció a todos, una descripción serena y detallada de lo que ocurre justo después de morir. Lo siguiente fue grabado en 1966 durante una sesión de mediumnidad de voz directa con Leslie Flint, en Londres. Aquella tarde, mientras los asistentes permanecían en completo silencio, se escuchó una voz masculina que se identificó como Mr. Biggs, y estas fueron sus palabras. Yo estaba sentado en mi sillón, leyendo el periódico, cuando de repente me sentí raro, como si algo dentro de mí se apagara lentamente. Levanté la vista y entonces me vi de pie junto a la silla, mirándome a mí mismo sentado ahí. Pensé, bueno, esto es raro. Alguien llamaba a la puerta. Podía ver quién era, mi hermana. Pensé, no puedo abrirle, estoy aquí. Esperé a reaccionar, a despertarme para atender, pero no ocurrió. Ella golpeó varias veces, y como no respondía, fue por ayuda. Regresó con un policía que forzó la ventana. Vi cómo entraba, me sacudía y decía, parece dormido. Abrió la puerta y mi hermana entró llorando. Llamaron al doctor Fawcett, quien al llegar solo movió la cabeza en silencio. Era obvio que había muerto. Entonces entendí que ya no respiraba, pero seguía pensando, sintiendo, oyendo. Intenté consolar a mi hermana. Puse mi mano en su hombro para decirle que estaba bien, pero no me sintió. Le hablé en voz alta y nada. Era como gritar en un sueño sin que nadie escuche. Se llevaron mi cuerpo y yo me quedé solo en la casa. No había ruido, solo una quietud extraña, sin aire ni temperatura. De pronto, la chimenea desapareció. La habitación pareció abrirse, y frente a mí se extendieron campos verdes, árboles altos y un arroyo que corría con un murmullo suave. El mundo había cambiado sin aviso. A lo lejos, alguien se acercaba por ese camino verde. Reconocí su figura inmediatamente. Era mi madre, joven como cuando se casó. Sonreía con una luz que no era de este mundo. ¿Qué haces aquí solo?, me preguntó. Le contesté, no lo sé. Me siento raro, creo que he muerto. Ella sintió con dulzura. No sirve quedarte aquí. Nadie te hará caso. Ven conmigo. ¿Se acabó? Estás muerto. Su voz no salía de sus labios. La oía dentro de mi mente. Mientras caminábamos, le pregunté, ¿cómo está papá? Ella respondió, no estoy con él. Nos separamos, ya sabes. Ahora vivo con mi madre y con Florrie, tu hermana, la que murió cuando eras niño. ¿Flor?, exclamé. Eras uña y carne con ella. Me dolió mucho cuando murió. Lo sé, dijo mi madre. Flor y yo trabajamos en el hospital. ¿Hospitales? Si aquí no hay dolores, ¿para qué sirven? No son como los de allá, explicó. Aquí ayudan a los recién llegados que no comprenden dónde están. Algunos siguen pensando que viven. Se les enseña a soltar. Seguimos por un sendero cubierto de flores que parecían respirar luz. A cada paso el paisaje cambiaba según mi ánimo. Cuando pensaba en algo agradable, los colores se hacían más vivos. Si recordaba mi muerte, el cielo se nublaba. Comprendí que ese lugar respondía a los pensamientos. Entonces dije, bueno, tendré un funeral. Debería estar allí, ver quién va. Ella rió sin abrir la boca. Ya lo verás, pero no te servirá de nada. Lo que fuiste en vida importa más que quien te llore. Cruzamos un pequeño puente de madera. «Conozco este lugar», dije. «Está cerca del pueblo donde crecimos». Mi madre sonrió. «Aquí tenemos réplicas de todo.
Te traje para que recuerdes momentos felices. ¿Cómo puede ser? Esto quedaba en Buckinghamshire hace 70 años. Es lo mismo, pero no lo es. Para ti será tan real como entonces. Ante nosotros había una cabaña idéntica a la de mi infancia, con su muro bajo, los agujeros en los ladrillos y la puerta pintada de verde. Mis tíos, jóvenes otra vez, nos esperaban en la entrada. Nos invitaron a pasar. Dentro, todo era como un verano eterno, una luz suave, sin calor ni sombra. ¿Quieres una taza de té?, preguntó mi tía. Me reí. ¿Té? Si estoy muerto. Ella contestó, todo aquí se recrea para que te sientas en casa. Si lo deseas, lo tienes. Con el tiempo verás que no es necesario, pero hoy puedes disfrutarlo. Y ahí estaba la misma tetera marrón con el pico roto y la tapa tejida que recordaba de niño. ¿No te la llevaste al morir?, exclamé. No, admitió ella, pero me sorprendió encontrarla aquí. Las cosas que amaste pueden volver a ti hasta que dejes de necesitarlas. La muerte no es un vacío, ni una pérdida, sino una transición hacia la memoria de lo que realmente somos. Los lugares y objetos que amamos no desaparecen. Persisten mientras aún los necesitamos para comprender. Cada detalle del más allá refleja nuestro interior. Allí donde fue el dolor, florece la comprensión. Y cuando aprendemos a amar sin apego, el alma descansa libre de toda forma. Tras aquella visita, nos dirigimos a una pequeña casa donde vivía Mabel, una vecina de mi antiguo pueblo. En vida, todos decían que estaba loca. Veía cosas que los demás no podían ver. Interrumpía los sermones gritando, ¡Te veo!, y señalaba al púlpito, asegurando que había otro ser allí. Nadie le creyó. ¿También está aquí?, pregunté a mi madre. Sí, respondió, y ahora lo entenderás. Mabel salió al encuentro radiante, joven, sin rastro de aquel temblor que tenía en vida. Vaya, le dije, así que no estabas loca. Ella sonrió. Abajo os contaban tonterías sobre el cielo y el infierno. Aquí solo hay luz y oscuridad, como en la tierra. Los espíritus buenos y los traviesos, nada de demonios. Su voz era clara y tranquila. No había dogmas ni juicios, solo comprensión. Me explicó que muchos recién llegados se quedan aferrados a la culpa o al miedo y por eso no ven la luz. Que el infierno no es un lugar, sino un estado de mente cerrado a la verdad. Después insistí en ver mi funeral. Mi madre rió. ¿Para qué? Ya terminaste con esa gente, pero finalmente cedió. De pronto, me encontré en el cementerio bajo una lluvia fina. Me enterraban en una tumba pobre, aunque había dejado dinero para algo digno. Mi hermana y un viejo conocido asistían deprisa, sin mirarse. Me enfurecí. «Espera a que llegues aquí». Mi madre puso su mano sobre mi hombro. «Cuando vengan, entenderán. Lo que importa es quién fuiste, no dónde te pusieron». «¿Fui bueno?», pregunté. «No eras un santo, pero tus intenciones eran buenas. Eso es lo que queda». Regresé con ella a aquellos campos luminosos. Sentía ligereza, como si mi ser fuera hecho de aire y pensamiento. Comprendí que nadie muere realmente, solo dejamos un envoltorio usado. Allí no hay tiempo ni reloj. Los pensamientos crean las formas. Si piensas en un lugar, aparece. Si piensas en alguien, lo atraes. Aprendes que el cielo y la tierra no están separados, solo vibran en frecuencias distintas. Durante la sesión de 1966, los asistentes escuchaban sin interrumpir. Mi voz salía clara desde el aire, no de la boca de Flint. Les dije, recordad esto, no hay muerte, solo cambio. El miedo es una puerta cerrada.
el amor la abre. Mientras mi madre se alejaba entre los campos, sentí que podía elegir dónde ir. Ya no necesitaba la tetera ni la cabaña, solo paz. La vi desvanecerse en la luz y entendí que cada alma tiene su tiempo de desapego. El mundo espiritual no es un premio ni un castigo, es continuación y aprendizaje. Por eso quise volver a contarlo, para que sepáis que todo lo que hacemos con bondad permanece. Las acciones y el amor son la única herencia real. Nada más traspasa la frontera. Yo soy Mr. Biggs y esto fue lo que descubrí al morir. Morir no es desaparecer, sino despertar en otro nivel de la existencia. El relato de Mr. Biggs nos revela que la conciencia continúa intacta, más viva que nunca, libre de peso y de tiempo. Todo lo que amamos, pensamos o tememos se proyecta a nuestro alrededor, formando un mundo que refleja lo que somos por dentro. Allí no existen castigos ni cielos dorados, solo comprensión. Cada alma crea su propio paisaje, hasta que aprende a soltar lo que la ata. Comprendemos que el infierno es el miedo y el cielo, la paz de aceptar. Los vínculos no se rompen, el amor sigue siendo el puente entre los mundos. En el momento en que dejamos de necesitar las formas, solo queda la esencia. Una luz que reconoce su origen. Y entonces entendemos que nadie muere realmente, solo volvemos a casa.